Imagina que el destino de un hombre cuelga de un delgado hilo. En una esquina, Jesús de Nazaret, un predicador acusado de blasfemia y traición. En la otra, Barrabás, un criminal cuyo nombre resonaba en las calles. Cuando Pilato ofreció a la multitud de elegir quién sería liberado, el grito fue unánime: a Barrabás. Pero ¿quién era este hombre? ¿Qué clase de figura podría eclipsar a Jesús en ese momento crítico? Barrabás es un personaje que surge en el momento más crucial del Nuevo Testamento. Un nombre que aparece brevemente, pero que deja preguntas inquietantes. Los evangelios nos lo presentan como un prisionero que fue liberado por clamor popular en el lugar de Jesús. Sin embargo, su identidad está envuelta en misterio. ¿Era un criminal común, un líder revolucionario o alguien más? Los evangelios nos dan solo destellos de quién era Barrabás. Mateo lo llama un preso famoso, mientras que Marcos y Lucas lo describen como parte de una insurrección violenta, involucrado en un asesinato. Pero aquí está lo que te detendrá en seco. El nombre Barrabás no es cualquier nombre. En arameo significa hijo del padre, Bar-Abba. Algunos manuscritos antiguos sugieren que su nombre completo podría haber sido Jesús Barrabás, lo que haría que Pilato, al preguntar a la multitud, dijera algo así como: ¿a quién quiere que libere? ¿A Jesús llamado el Mesías o a Jesús llamado Barrabás? ¿Podría este juego de nombres haber sido más que una coincidencia? ¿Era Barrabás un reflejo opuesto de Jesús, una figura diseñada para intensificar la elección de la multitud entre el reino terrenal y el divino? ¿O tal vez su inclusión en la narrativa es mucho más profunda de lo que parece? El contexto histórico también añade un matiz escalofriante. En la época de Jesús, Jerusalén estaba bajo el yugo romano. Las tensiones entre los judíos y los romaníes eran constantes, y las revueltas no eran inusuales. Según los evangelios, Barrabás era parte de una de estas revueltas, probablemente un celote, miembro de un grupo radical que buscaba liberar a Israel del dominio romano por cualquier medio necesario, incluyendo la violencia. Esto lo convierte en el polo opuesto de Jesús, quien predicaba la paz y el perdón, incluso hacia los enemigos. ¿Fue Barrabás un héroe para algunos y un criminal para otros? Esta dualidad lo convierte en un personaje más complicado de lo que podríamos imaginar. Para los líderes religiosos y las multitudes que eligieron su libertad, quizás representaba la esperanza de una revolución inmediata contra Roma, mientras que Jesús, con su reino espiritual, era una amenaza para su control y sus tradiciones. Pero aquí está la gran pregunta: ¿por qué la multitud eligió a Barrabás? ¿Fue realmente la voluntad del pueblo? ¿O fue una manipulación por parte de los líderes religiosos que veían a Jesús como una amenaza mayor? ¿O tal vez Barrabás era una figura más conocida y respetada en su tiempo de lo que hemos llegado a comprender? La historia de Barrabás está llena de preguntas sin respuesta que podrían cambiar cómo entendemos los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Suscríbete a Sombras del Pasado. Dale like, activa la campana y acompáñanos mientras desentrañamos el misterio de este hombre que, con su libertad, cambió el destino del mundo. ¿Quién era Barrabás? Lo que sabemos hasta ahora apenas rasca la superficie. El misterio de Barrabás no termina con su liberación. De hecho, es allí donde se profundiza. Su presencia en la narrativa bíblica parece ser más que un detalle histórico. ¿Era un criminal común, un líder revolucionario, o representaba algo mucho más simbólico? Para entender su papel en la historia, debemos mirar más de cerca no solo quién era, sino lo que representaba para la multitud y para la narrativa que rodea la crucifixión de Jesús. Primero, consideramos su descripción en los evangelios. Marcos y Lucas se asocian con una insurrección, un levantamiento violento contra Roma, donde aparentemente se cometieron asesinatos. Esto nos lleva a creer que Barrabás pudo haber sido parte de los celotes, un movimiento radical judío que soñaba con liberar a Israel del dominio romano. Los celotes eran vistos como héroes por algunos y como terroristas por otros, dependiendo de dónde estuviera tu lealtad. Si Barrabás realmente era un celote,
Entonces su liberación simbolizaba la elección de la multitud por un reino terrenal, uno de fuerza y revolución, en lugar del reino espiritual que Jesús predicaba. Sin embargo, hay algo más inquietante en esta historia: el simbolismo de los nombres. Como mencionamos antes, Barrabás significa Hijo del Padre. Algunos manuscritos antiguos incluso lo llaman Jesús Barrabás, lo que nos lleva a una paradoja perturbadora. En esencia, Pilato le habría preguntado a la multitud: ¿a quién quiere que libere, a Jesús el Hijo del Padre o a Jesús llamado el Mesías? ¿Fue esta una coincidencia lingüística o un eco deliberado destinado a contrastar dos caminos opuestos? Barrabás, el Hijo del Padre terrenal, que representa la violencia y la lucha política, frente a Jesús, el verdadero Hijo del Padre celestial, que predica la redención y el amor. La multitud eligió a Barrabás. ¿Pero por qué? Aquí es donde las motivaciones humanas y los juegos de poder entran en escena. Según los evangelios, los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás. Para ellos, Jesús representaba una amenaza mucho mayor que un insurrecto encarcelado. Su mensaje espiritual desafiaba el sistema religioso establecido. Su creciente popularidad perturbaba el equilibrio político con Roma, y su reclamo de ser el Mesías era visto como una blasfemia intolerable. Barrabás, por otro lado, era un problema manejable. Liberarlo sería un golpe para Roma, pero no ponía en peligro la autoridad religiosa. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva de la multitud. En un contexto donde Roma oprimía brutalmente a los judíos, Barrabás pudo haber sido visto como un símbolo de resistencia, un hombre dispuesto a enfrentarse al imperio. Jesús, con su mensaje de amor a los enemigos y su insistencia en un reino espiritual, pudo haber parecido desconectado de las necesidades urgentes de un pueblo bajo ocupación. La elección de Barrabás, entonces, podría haber sido una expresión de frustración, una apuesta por la fuerza inmediata en lugar de la promesa de redención eterna. Pero la decisión tiene un peso más profundo. En un sentido teológico, la liberación de Barrabás y la condena de Jesús encarnan el mensaje central del cristianismo. Jesús, el inocente, toma el lugar del culpable. Barrabás, un hombre que merecía el castigo según las leyes de su tiempo, fue liberado gracias al sacrificio de Jesús. Este intercambio no es solo un evento histórico, es un reflejo del acto de redención que Jesús llevó a cabo por toda la humanidad. Pero Barrabás entendió alguna vez lo que significó su libertad. El silencio de los evangelios sobre lo que ocurrió con Barrabás después de su liberación deja el misterio abierto. ¿Volvió a sus actividades revolucionarias? ¿Huyó de Jerusalén? ¿O acaso reflexionó sobre lo que significaba que un hombre inocente murió en su lugar? Su historia desaparece abruptamente, como si su único propósito en la narrativa fuera de encarnar esta elección trascendental. El reino terrenal frente al reino celestial, la fuerza frente al sacrificio, la violencia frente a la redención. Aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué habría pasado si la multitud hubiera elegido liberar a Jesús en lugar de Barrabás? Aunque los evangelios presentan la crucifixión como un evento inevitable dentro del plan divino, este momento específico parece poner en manos humanas una decisión de enorme trascendencia. El acto de liberar a Barrabás no solo vendió el destino de Jesús en la cruz, sino que también definió el curso de la historia. El impacto de Barrabás va más allá del hombre mismo. Representa una lucha eterna dentro del ser humano. Elige entre lo que satisface nuestras necesidades inmediatas y lo que trasciende hacia un propósito eterno. Barrabás no solo es un personaje en la narrativa bíblica, es un símbolo de la humanidad, enfrentándose a esa elección crucial. Barrabás desaparece de los relatos bíblicos tan abruptamente como apareció. Liberado por el clamor de la multitud, su figura se desvanece en el silencio histórico, dejando tras de sí una serie de preguntas imposibles de ignorar. ¿Qué fue de su vida después de aquel momento? ¿Entendió que su libertad fue comprada al precio de la sangre de un hombre que proclamaba traer el reino de Dios?
Este vacío narrativo nos empuja a reflexionar más allá de los hechos, ya a considerar el impacto simbólico y humano de su elección. Sin embargo, hay algo más inquietante en esta historia: el simbolismo de los nombres. Como mencionamos antes, Barrabás significa Hijo del Padre. Algunos manuscritos antiguos incluso lo llaman Jesús Barrabás, lo que nos lleva a una paradoja perturbadora. En esencia, Pilato le habría preguntado a la multitud: ¿a quién quiere que libere? ¿A Jesús el Hijo del Padre o a Jesús llamado el Mesías? ¿Fue esta una coincidencia lingüística o un eco deliberado destinado a contrastar dos caminos opuestos? Barrabás, el Hijo del Padre terrenal, que representa la violencia y la lucha política, frente a Jesús, el verdadero Hijo del Padre celestial, que predica la redención y el amor. La multitud eligió a Barrabás. Pero, ¿por qué? Aquí es donde las motivaciones humanas y los juegos de poder entran en escena. Según los evangelios, los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás. Para ellos, Jesús representaba una amenaza mucho mayor que un insurrecto encarcelado. Su mensaje espiritual desafiaba el sistema religioso establecido. Su creciente popularidad perturbaba el equilibrio político con Roma, y su reclamo de ser el Mesías era visto como una blasfemia intolerable. Barrabás, por otro lado, era un problema manejable. Liberarlo sería un golpe para Roma, pero no ponía en peligro la autoridad religiosa. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva de la multitud. En un contexto donde Roma oprimía brutalmente a los judíos, Barrabás pudo haber sido visto como un símbolo de resistencia, un hombre dispuesto a enfrentarse al imperio. Jesús, con su mensaje de amor a los enemigos y su insistencia en un reino espiritual, pudo haber parecido desconectado de las necesidades urgentes de un pueblo bajo ocupación. La elección de Barrabás, entonces, podría haber sido una expresión de frustración, una apuesta por la fuerza inmediata en lugar de la promesa de redención eterna. Pero la decisión tiene un peso más profundo. En un sentido teológico, la liberación de Barrabás y la condena de Jesús encarnan el mensaje central del cristianismo. Jesús, el inocente, toma el lugar del culpable. Barrabás, un hombre que merecía el castigo según las leyes de su tiempo, fue liberado gracias al sacrificio de Jesús. Este intercambio no es solo un evento histórico, es un reflejo del acto de redención que Jesús llevó a cabo por toda la humanidad. ¿Pero Barrabás entendió alguna vez lo que significó su libertad? El silencio de los evangelios sobre lo que ocurrió con Barrabás después de su liberación deja el misterio abierto. ¿Volvió a sus actividades revolucionarias? ¿Huyó de Jerusalén? ¿O acaso reflexionó sobre lo que significaba que un hombre inocente murió en su lugar? Su historia desaparece abruptamente, como si su único propósito en la narrativa fuera de encarnar esta elección trascendental: el reino terrenal frente al reino celestial, la fuerza frente al sacrificio, la violencia frente a la redención. Aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué habría pasado si la multitud hubiera elegido liberar a Jesús en lugar de Barrabás? Aunque los evangelios presentan la crucifixión como un evento inevitable dentro del plan divino, este momento específico parece poner en manos humanas una decisión de enorme trascendencia. El acto de liberar a Barrabás no solo vendió el destino de Jesús en la cruz, sino que también definió el curso de la historia. El impacto de Barrabás va más allá del hombre mismo. Representa una lucha eterna dentro del ser humano. Elige entre lo que satisface nuestras necesidades inmediatas y lo que trasciende hacia un propósito eterno. Barrabás no solo es un personaje en la narrativa bíblica, es un símbolo de la humanidad, enfrentándose a esa elección crucial. Barrabás desaparece de los relatos bíblicos tan abruptamente como apareció. Liberado por el clamor de la multitud, su figura se desvanece en el silencio histórico, dejando tras de sí una serie de preguntas imposibles de ignorar. ¿Qué fue de su vida después de aquel momento? Entendió que su libertad fue comprada al precio de la sangre de un hombre que proclamaba traer el reino de Dios. Este vacío narrativo
nos empuja a reflexionar más allá de los hechos, ya considerar el impacto simbólico y humano de su elección. Si este viaje a través del misterio de Barrabás te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a Sombras del Pasado. Aquí exploramos los relatos olvidados, los secretos que yacen entre las sombras de la historia y las preguntas que aún no tienen respuesta. Dale me gusta, activa la campana y comparte este video. Nos vemos en la próxima.